El Irlandés o The Irishman es la nueva película de Martin Scorsese que llega gracias a Netflix. Esta película tiene como protagonistas a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esta sigue el personaje de Frank, un joven irlandés que se ve metido con la mafia por una serie de favores que hacen para él, y cómo va su vida desde este punto hasta que ya es viejo con los temas de la mafia y cómo eso afecta a su vida personal. Esta película la veo muy pegada al estilo de lo que Martin Scorsese está siempre dando. El juego de inteligencia entre personajes, los diálogos que te dicen todo entre líneas y un personaje que es el punto en el cual tú puedes seguir la historia. En este caso este personaje es el de Robert De Niro, que su principal característica es que es muy estoico y muy leal. Y esto de alguna forma funciona para el personaje y funciona para que tú te conectes a alguien a la historia y lo puedas seguir. Son muy pocos los momentos en que él demuestra emoción, y cuando lo hacen son por motivos muy específicos que ayudan a impactar mucho el contexto de la película y a los personajes que involucra. Por otro lado, uno de los actores que más roba las escenas en esta película es Joe Pesci, quien interpreta a este jefe de la mafia italiana, Ross, que de alguna forma acoge a Frank y lo guía durante todo su camino en la mafia. En sí, esta película lo que le hace entretenida es su forma de narración, ya que es todo a través de flashbacks desorganizados a lo largo del tiempo, se podría decir, porque es Frank quien te está contando toda la historia ya en su vejez, y mientras que te va contando la historia principal lineal, que poco a poco vas descubriendo cuál es, ya que no es muy clara al inicio, te va contando también cosas que le pasaron antes, cosas que le vienen a pasar después y pequeños detalles de su vida que van sumando no solo a su personaje, sino también a la historia que está contando, y cómo las influencias de las personas que le importan mueven su vida de una u otra forma, y hasta qué punto él es capaz de seguir las reglas de la mafia. Fuera de esto, uno de los detalles que menos me gustó de la película, y es algo muy específico, y es que esta película tiene personajes femeninos, pero estos se ven relegados a ser parte de la escenografía hasta cierto punto. No tienen ningún diálogo interesante, no tienen ningún tipo de aporte a la trama, y siendo una trama tan pegada a estos hombres y sus familias, el hecho de que le hayan dado tan poca importancia a estos personajes femeninos me pareció muy incómodo, me causó una molestia a mí como espectadora. El personaje femenino más importante de toda la historia es una de las hijas de Frank, por su complicada relación que tiene con su padre, y literal este personaje solo tiene una línea de diálogo en toda la película. Lo demás es simplemente su rostro, sus expresiones o sus acciones, que sí funciona para muchas películas en ciertos personajes, pero debido a que no es el único personaje que aparece y no es el único personaje al que se le trata así, siento que se nota donde no se trabajó con la suficiente fineza que hubiera preferido yo en una historia así, especialmente una historia de gángsters que quiere tener un enfoque moderno, porque estas fueron éxitos en los años 80, si es que recuerdo bien, y por mucho tiempo se dejaron de hacer, se dejaron de producir este tipo de historias, pero ahora que vuelven a ser relanzadas, ahora que tiene de peso a este director y a estos actores, con la tecnología que han usado para rejuvenecer a Robert De Niro, para poder interpretar este papel a lo largo del tiempo. Ahora, como ya hablé de la tecnología que tienen, esa es una de las más fuertes inversiones que ha hecho Netflix, en producir esta tecnología para rejuvenecer al actor. Y la verdad es que funciona muy bien. Para mí no fue nada notorio el CGI que utilizaron para rejuvenecer a Robert De Niro. Esta es una película muy buena, muy sólida y muy bien trabajada, que demuestra la capacidad actoral de su elenco, así como la capacidad para crear una historia de su director. Por otro lado, creo que esta película va a llamar más la atención a aquellos que les gusta este género, como lo fueron películas como El Padrino, de Goodfellas. Ese es el tipo de película que complace a ese público. No sé si es para todos, y no sé si alguna vez han visto una así que les llame la atención ver esta. Así que en verdad lo dejaría mucho a su criterio sobre los gustos que tienen, porque la película en sí es larga, alrededor de 3 horas 40. Y entiendo por qué lo hizo así de larga, pero creo que hay varias partes de la película que podrían haber sido recortadas sin variar la calidad que tiene. Aún así, si les gustan estos géneros, la recomiendo. Nada más. Y está en Netflix, así que no tienen que gastar mucho dinero. Y eso sería todo. Si les olvidó de like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas. Si ven esta película me dicen qué les pareció, y si no, vayan al cine. Chao.